Hola, gente lectora. ¿Qué tal? ¿Cómo lleváis el verano? Han pasado 84 años. Ahora solo existe en mi recuerdo. Espero que estéis bien y que a pesar de todo este calor que estamos sufriendo estos días en España, estéis consiguiendo descansar por lo menos un poco. Y bueno, hoy os quiero hablar de los últimos 5 libros que he estado leyendo. Parece ser que el número 5 es el número mágico de este canal cuando viene a ser recomendaciones de libros o recopilación de reseñas. Pero bueno, como siempre os traigo un poco de todo. Mangas, ensayos, cómic, comedia romántica. Debo decir que entre una gran multitud de factores he estado procrastinando la grabación de este vídeo por una causa concreta, y es que dentro de estos libros hay ensayos muy profundos, hay libros muy potentes, ¿no?, a nivel intelectual, entonces no me veía del todo preparado como para poder reseñar alguna de estas obras, pero bueno, no os preocupéis, lo haré lo mejor que pueda y lo más sintético y ameno posible. Para el orden de las reseñas iré de lo más ligerito a lo más denso e interesante intelectualmente, así que si os interesa el ensayo, quedaos hasta el final. Poneos cómodos y cómodas y ahora sí, antes que nada, yo soy Fonso y esto es Ágora Literaria. Empezamos con el cómic que leí. Este es un cómic chino del que ya os hablé en otro vídeo. Se llama Master of Demonic Cultivation y es una historia de Mo Dao Zhuxi. No sé si lo he pronunciado bien, pero espero que sí. Es un cómic divertido, bonito de ver, ligero a la lectura, me lo leí en pocos días. Y sinceramente, una de las cosas que más me gustó es que parecía que mientras lo leía estaba viendo una serie de animación. Utiliza los mismos recursos, utiliza el mismo tipo de humor inocente. Incluso las transiciones y los dibujos, así como los momentos de humor, se parecen muchísimo a cualquier serie de animación que hayáis visto. Es un libro que viene a todo color, ya os lo enseñé la última vez en el canal. Y bueno, como os digo, es un tomo introductorio, es el primero de todos. Entonces, pues lo que os podéis esperar con este tomo es el inicio de la historia, la presentación de los personajes y poco más. Empezamos con una trama de misterio donde hay una posesión fantasmal, donde nos muestran cómo es el ambiente, que es un mundo chino medieval de fantasía, en el que bueno, hay clanes que se dedican a cazar maldiciones, cazar fantasmas y salvar a la gente de sus peligros. Entonces, dentro de esta trama de misterio se introducen distintos personajes con características especiales que nos van a ir acompañando a lo largo de la historia. Hay una supuesta trama de amor entre dos chicos, se supone entre estos dos de la portada, pero claro, al ser el primer tomo y al ser muy introductorio, ni siquiera ha empezado ese arco. Como muchos se ven, toman contacto, pero no empieza todavía a desarrollar ningún tipo de acercamiento romántico, ¿no? Como os digo, es muy fácil de leer y muy ligero, pero hay una cosa que no le perdono, y es uno de los defectos que trae este tipo de cómics, ¿no?, en los que pues el primer tomo es muy introductorio, pero es que en este caso es tan introductorio que ni siquiera concluye, no tiene un final, te deja a mitad de escena. De hecho, a mitad de una escena muy importante, una de las primeras batallas que empiezan a desarrollar la trama un poquito más, ¿no? Como tomo no se siente completo, es un final demasiado abierto. Los finales abiertos se pueden hacer siempre que vayas con cuidado y se hagan correctamente, pero es que este no te deja un buen sabor de boca. Literalmente parece que alguien te ha parado en pausa el capítulo y te obliga a ir a comprar el segundo tomo si quieres continuar, no solo con la historia, sino con la escena que te ha pausado de repente. A mí me sentó bastante mal, la verdad. No es una manera elegante de cerrar el tomo. Sé que la editorial, que en España es Norma Editorial, está trayendo el resto de los tomos de esta historia, pero sinceramente no me acabo de enterar muy bien cómo funciona esta serie. Sé que es una historia que viene en formato cómic, pero no sabía que también está en versión novela, escrito, narrado. Entonces no sé si en caso de querer seguir la historia pasaría a la novela o seguiría con el cómic, porque al ser a todo color el precio sube bastante. Y si son así de finitos y te dejan con estos finales tan abiertos, no sé yo si me conviene seguir esta historia, por mucho que me guste en un primer lugar la premisa, ¿no?, de la relación entre los protagonistas. Ya sabéis que yo empecé a leer esta historia porque me vi la adaptación de Netflix
en animación, pero por ahora está siendo totalmente distinto de lo que me encontré yo en la adaptación. Igual en la adaptación pasaron totalmente por alto esta parte más introductoria y fueron directamente a una parte como más nuclear de la historia, ¿no? Para que fuera un poquito más rápido. Pero bueno, para descubrirlo tendría que seguir la historia. Eso sí, la versión de Netflix me enteré que es una versión censurada por China para poder ser emitida, ¿no? Porque allí pues no está permitido el amor homosexual, ¿no? De una forma evidente. Entonces, en teoría, estos cómics y las novelas, al ser editadas aquí, pues son más explícitas, no están censuradas. Pero ya os digo que no puedo aseguraros nada porque solo he leído el primer tomo. Y sinceramente no ha estado mal, te ríes en varias escenas, pero no sé si me ha gustado tanto como para seguir la historia y desde luego engancharme, lo que es engancharme, pues no tanto como para pasar por alto ese final tan abrupto, ¿no? Ya os digo que me molestó muchísimo. Pero bueno, ya que seguir la historia me saldría bastante caro, si por lo menos vosotros la habéis leído y os ha gustado o no, dejádmelo en los comentarios para darle o no una segunda oportunidad. Siguiendo con las obras asiáticas, esta vez nos vamos a Japón y esta vez os traigo un manga de fantasía también. Este es Dragón Busca Casa, el volumen 1. Y es una historia de Kawo Tanuki. Bueno, esta historia es similar a la anterior en cuanto al fantástico, pero en este caso es puramente de tono cómico. Básicamente trata de un dragoncito que es demasiado cobarde para vivir entre los suyos, ¿no? Y emprende un viaje en soledad buscando una casa en la que poder vivir tranquilamente. El caso es que el mundo que se encuentra al irse de casa es demasiado salvaje para él, sobre todo para un dragón pues que no sabe volar, no sabe nadar y no sabe hacer prácticamente nada y que simplemente quiere vivir tranquilo en una casa tomando té. Y en el camino pues irá encontrando personajes que le ayudarán a encontrar un nuevo hogar. La verdad es que le acabas cogiendo cariño al dragón y los personajes secundarios son potencialmente interesantes. Pero al igual que con la obra anterior, el volumen 1 es puramente introductorio y sinceramente no me dio tanto como para poder engancharme, ¿no? Por lo menos a los personajes secundarios todavía no se les explota lo suficiente como para interesarme, ¿no? en esa potencialidad, en ese potencial de interés. Fue también una historia simpática y muy amena de leer, me la leí también en unos pocos días. Y mira que me gusta la fantasía y la comedia, y normalmente la combinación de ambas es una cosa que a mí me atrae bastante. Pero oye, igual es que esta serie me ha pillado algo mayor ya. De todas formas, si os llama la atención la premisa, echadle un vistazo porque el dibujo es muy bonito y te ríes bastante también. La siguiente obra que os traigo también es de comedia, pero en este caso desde el lado del romance, es Huyendo del vicio de Jon Azcueta. Esta es una comedia romántica que originalmente se publicó en Wattpad, pero que fue rescatada y republicada y reeditada por el sello de Crossbooks. Jon Azcueta, el autor, ya os digo que empezó en Wattpad y que está muy presente en las redes sociales, es muy cercano con sus lectores, he hablado un par de veces con él y sinceramente es una persona muy simpática, muy amable y muy fácil de tratar. Esta es su segunda novela romántica, él ha publicado siempre primero sus obras en Wattpad y luego esta es la segunda que una editorial reedita para sacarla al gran público, y es un autor de comedia romántica. En este caso, Huyendo del vicio es brava, ligera, aventurera, muy divertida y adictiva. Desde luego te la lees muy rápido y mira que es más grande que las otras dos obras de cómic que os he estado explicando. La trama es lo que me llamó en un primer momento y es que trata de María, que es esta chica de aquí, que es una jovencita de ciudad que, pues bueno, dice ser que es muy viciosa y que está teniendo pues una vida muy descontrolada y intenta huir de ese vicio carnal yéndose a el campo, yéndose a un pueblo perdido para huir de los chicos, huir de las tentaciones e intentar cambiar. La cosa es que no tendrá mucha suerte porque al llegar al pueblo encontrará que su compañero de trabajo de granja es un chico muy atractivo llamado Leonardo y obviamente no le pondrá las cosas fáciles. La cosa con esta obra es que no le puedo pedir mucho a nivel de calidad literaria ni de profundidad, pero es que tampoco lo pretende, no es una obra que se tome en serio a sí misma, simplemente pretende darte un buen rato, ser una lectura ligera, divertida, sacarte un par de risas y dejarte de buen humor. Y eso es totalmente respetable, por lo tanto no le baja ningún tipo de calidad a mis ojos.
consigue hacerte reír, consigue engancharte a sus páginas, consigue que te lo leas en muy poco tiempo. Es muy fácil de leer y muy picante en algunos momentos. Una de las cosas que más gracia me hacían era que María habla, digamos que haciendo rimas guarras, rimas picantes, en las que pues siempre hace como chistecitos, chascarrillos, rimas provocando al resto de personajes, y de verdad que no pasa un par de páginas sin que te haga reír. Así que recomendado si os gusta la comedia romántica, y pasamos con la siguiente obra. Y ya entrando en la parte de los ensayos, os traigo Una habitación propia de Virginia Woolf. Este ensayo es muy cortito, pero ya veis los post-its que le puse, me encantó. Es un clásico fundamental de la literatura feminista del siglo XX. Y primero que nada adoro esta edición porque es así como muy pequeñita, muy manejable, elegante, y leerla se me hizo muy fácil. Luego ya sabéis que Virginia Woolf es una de las autoras más famosas del siglo XX. Esta es su obra más conocida, si no una de ellas. De ella leí Orlando, ya os lo dije en otro vídeo, y me gustó muchísimo, así que tenía este ensayo muy pendiente. Ella fue una mujer fuerte, independiente y con las cosas muy claras para su época, era una avanzada a su época y sin duda lo refleja en sus reflexiones en estas páginas. De ella sabemos que regentó una editorial junto a su marido, que era una voz escuchada y respetada en su época. También sabemos que vivió un affair lésbico con otra escritora con la que se enviaba cartas y gracias a las cuales podemos aprender mucho de cómo pensaba esta autora y de cómo era su vida diaria. Y bueno, su trágico final que fue muy joven en realidad. Y es que cuando se dio cuenta de que estaba empezando a perder la cabeza, no hizo otra cosa que decidir dejar este mundo, se llenó los bolsillos de piedras y se lanzó al río para suicidarse. Así que sí, murió ahogada, pero por todo lo alto. Y esta obra es muy curiosa porque es una recopilación de 2 conferencias que ella dio cuando le pidieron que hiciera una charla sobre el título La mujer y la novela. Las conferencias le quedaron tan bien y tuvieron tanto éxito que decidió recopilarlas en este tomo y publicarlas como un ensayo. Fue publicada por primera vez en 1929 y es una obra brillante. Es un libro sincero, certero, directo, fiel a su época, fiel a los pensamientos de la autora, con reflexiones muy profundas, muy intensas y muy bien elaboradas. Y desde luego te da mucho que pensar sobre el género, sobre las condiciones entre las mujeres y los hombres, y te explica la historia que ha ido viviendo la mujer en el campo de la literatura. Es una obra que te da mucho que pensar, te habla de por qué hay tan pocas escritoras a lo largo de la historia, sobre todo antes del siglo XXI, cuáles fueron sus dificultades, cómo es que el lado literario y el oficio de escribir está intrínsecamente ligado al lado material de la vida, por qué se necesita un espacio propio, un dinero propio, un sueldo, ¿no?, para poder escribir, de ahí el título de la obra, Una habitación propia, cómo es que las mujeres históricamente han estado dependiendo de los hombres, no han tenido un espacio propio para sus propias intimidades, para sus pensamientos, para elaborar ideas, para escribir. De hecho, escribir no estaba ni siquiera bien visto para ellas durante mucho tiempo. Y ella va reflexionando en estas conferencias, ¿no? Y luego lo deja por aquí escrito. Y realmente hay algunos escritos, hay algunas reflexiones que te alarman, ¿no? Porque ¿cómo era posible que durante tanto tiempo se les mirara a las mujeres como, ni siquiera como personas, ni siquiera como mentes pensantes, ¿no?, sino como mero complemento, como cuidadoras, madres, abuelas, y ahí se quedaba su rol? Incluso relata Woolf opiniones, artículos publicados por hombres explicando de manera pseudocientífica por qué las mujeres no deben escribir o por qué sus obras nunca llegarían a la altura de las de los hombres, ¿no? Es absurdo, pero tan absurdo que te da gracia desde el momento actual, ¿no? En aquel momento se tomaba como algo serio, como algo creíble, y las mujeres pues acababan sometidas hasta que pues pasó mucho tiempo y lucharon por sus derechos y por lo que buenamente han podido conseguir hasta el día de hoy. El libro incluye incluso teorizaciones de la propia autora, ¿no?, sobre qué habría pasado si hubiera habido una gran autora, ¿no?, tan talentosa, por ejemplo, como Shakespeare. Dice ella
¿Qué habría pasado si la hermana de Shakespeare, en caso de que Shakespeare hubiera tenido una hermana, hubiera nacido tan talentosa como él? ¿Cómo habría sido distinta su historia a la de su hermano, ¿no? ¿Cómo habría acabado trágicamente ignorada, olvidada y en muy malas condiciones, seguramente, por muy inteligente o muy talentosa que fuera en escritura? Cuando lo lees te das cuenta de que es un clásico por una razón muy clara, y es que es universal y atemporal. Esta obra puede ser aplicada a las mujeres de todo el mundo prácticamente, salvando los eurocentrismos, ¿no? Pero en el mundo actual prácticamente a todas las mujeres, y sus reflexiones tienen mucho que ofrecer incluso hoy en día, a pesar de que supuestamente hayamos superado la mentalidad tan retrógrada, ¿no? de aquella época y de aquellos comentarios masculinos que menospreciaban a las mujeres y a sus ideas y a su talento. Hace un gran reflejo del pasado y pone en cuestión las discusiones del presente y el camino de las mujeres hacia el futuro. Yo ya tacho de mi lista de grandes pendientes esta obra, que estará en mi biblioteca bien leída y bien reflexionada, e invito a todo el mundo que vea este vídeo a que le dé una oportunidad, que profundice en sus reflexiones y que se alarme de cómo ha sido la historia de las mujeres en la literatura y de por qué es necesario continuar con la lucha feminista ahora, mañana y en el futuro. Debo decir, para terminar, que no es solo una obra feminista y que no solo habla de la lucha histórica de las mujeres por sus derechos, sino que también habla de escritura, también habla del mundo editorial, también habla de las clases sociales, también hace reflexiones diversas que realmente son muy interesantes de leer. Entonces, aparte de todo lo necesario que es por la crítica social feminista que realiza entre sus páginas, también tiene mucho contenido intelectual de mucha calidad, de mucha profundidad y que recomiendo a todo el mundo. Y la última obra de la que os voy a hablar en este vídeo es el ensayo La seducción del mirlo blanco, de Mohamed Chukri. También os mostré esta obra hace un tiempo en un vídeo anterior y, bueno, la lectura de este librito ha sido todo un viaje para mí. Es un ensayo muy profundo, muy completo y muy interesante sobre el oficio del escritor y ofrece una cantidad de reflexiones, pensamientos y opiniones muy interesantes y muy bien fundadas sobre todo lo relacionado con la escritura y el mundo de la publicación. La diversidad de temas que toca y la profundidad que alcanza con ellos es muy envidiable y muy recomendable. Eso sí, un comentario que tengo que hacer al recomendar este libro es que el libro está montado con una estructura en particular. Digamos que va por partes, tiene como 4 capítulos, 4 largos capítulos, aunque el último es un poquito más corto, en los que pues enfoca en distintos temas en particular. Si vamos a su índice, al final de todo, vemos que tiene un prólogo de otro autor árabe, que es Muhyiddin Laziquani, y luego los capítulos del ensayo, que es El héroe y su liberación, Mi concepto de la experiencia literaria, El rechazo y la fealdad del mundo, El juicio a la literatura, y luego al final La seducción de la poesía y su indulgencia. Bien, ¿qué me ocurrió a mí y cuál fue mi experiencia leyendo este ensayo? Digamos que la primera parte, el primer capítulo, se me hizo un poco costoso, un poco aburrido, sinceramente. ¿Por qué? Porque el primer capítulo es una serie de reflexiones enlazadas una con otra sobre historias, cuentos y autores árabes. Puramente árabes. También es verdad que menciona autores de literatura universal, también europeos, americanos, pero hace mucho énfasis en reflexiones sobre las historias y sobre los protagonistas de historias árabes y de autores que yo no he leído. Entonces, como yo estaba totalmente fuera de ese ambiente literario árabe, había muchos momentos en los que estaba leyendo y no me enteraba de nada. No sabía de qué historia se estaba hablando, no sabía a lo que se refería ni de qué quería hablar, no sabía el mensaje que quería transmitir, porque cada vez que mencionaba a 1, 2 o 3 autores árabes seguidos, desconectaba porque no sabía a quién o a qué se estaba refiriendo. Entonces, ese punto hay que tenerlo en consideración. Hay como un primer capítulo que, si no has leído nunca literatura árabe, se te puede hacer un poco cuesta arriba. Sin embargo, el segundo capítulo ya entra directamente en materia, en la materia del ensayo que te venden aquí atrás, y es brutal. El tercero también encadena con otro tema muy profundo, muy directo, muy sincero, también fascinante, y es así prácticamente hasta el final. Bueno, y el último capítulo, que es el que trata sobre la poesía, es, digamos que lo más bello que he leído recientemente.
Es precioso. En ese último capítulo abandona el lenguaje ensayístico y pasa a un lenguaje puramente lírico, poético, en el que te habla sobre la indulgencia de la poesía, sobre el estado de la poesía, con unas palabras, con unas frases que realmente te hacen levitar y hacen el final del libro, la muerte del libro, muy dulce. Una de las cosas que más me ha gustado de este libro, de este ensayo, es la sinceridad tan rotunda del autor en sus reflexiones. No tiene miedo para nada de dar sus opiniones, de establecer claramente su opinión sobre la diferencia entre un buen escritor y un mal escritor. No se anda en medias tintas y tiene muchas frases que son culminantes. Este es el inicio del segundo capítulo, titulado Mi concepto de la experiencia literaria, que es realmente el principio de la parte del ensayo donde nos empieza a hablar sobre sus pensamientos sobre este mundo de la literatura universal, ¿no? Y esta primera parte es realmente ilustradora, ¿no? Sobre cómo es el tono del resto del ensayo. Y dice: ¿sigue siendo importante que el escritor o el artista haya vivido sus experiencias en toda su seducción y extrañeza y nos las presente con la misma dinámica con las que las vivió? La creación, la verdadera, sobrepasa las experiencias meramente documentales o la posibilidad de que sucedan en la ciencia ficción. Lo que nos interesa hoy es que el creador sepa cómo expresar la utilidad de su experiencia intelectual o sentimental, y no solo para convencernos de su realidad y de que verdaderamente ocurrió, como desean algunos. Las experiencias literarias que no llevan a la gente a descubrir su ser, en situaciones de comunión perfecta con estas, no son literatura, aunque formen parte de ella. Es lícito que los parásitos crezcan en el campo de la literatura, pero igualmente lo es que los arranquemos. Para que veáis cuál es el tono, cuál es el tipo de pensamiento que tiene, ¿no? Y cómo realmente piensa que hay algo que sí que se puede llamar literatura, con mayúsculas, y cómo hay otro tipo de obras que no. Realmente tiene un pensamiento sobre la función de la literatura, sobre la función, los deberes, ¿no? Que debe de cumplir un escritor con su obra, y nos las hace saber una por una en estas páginas. Tiene también críticas sagaces en este contenido sobre el mundo editorial, ¿no? Sobre lo que funciona, sobre qué es el éxito editorial y cómo se impulsa lo que él considera que no es talento literario real algunas veces, ¿no? Habla de los autores que padecen de verborragia, ¿no? Que escriben como si practicaran la filatelia, ¿no? El escribir por escribir sin significado profundo o sin mensaje. Habla de que a veces existen editoriales que impulsan estos trabajos con anticipos mensuales y que garantizan el sustento de estos autores incluso cuando su obra no vale la pena o no es profunda para su pensamiento. Y dice: estos ingenuos de la escritura alcanzarán sus objetivos una o dos veces, pero en general sufrirán de frustración como creadores durante el resto de su vida. Si caen en la hambruna literaria, no es fácil que consigan salir de ella. Su destino es estar en el cementerio de la literatura. Uf, muy duro, pero desde luego se huele sinceridad en sus palabras. Y bueno, podría estar leyéndoos muchos más fragmentos, ¿no? de toda la obra, sobre sus reflexiones sobre la filosofía de la escritura, sobre la crítica literaria, sobre la necesidad de los autores de cubrir todas estas obligaciones morales y artísticas, ¿no? que acarrean con su oficio, pero no acabaría nunca el vídeo. Estoy seguro que esta obra la voy a tener que releer en algún momento en el futuro porque tiene mucho jugo que exprimir. Él tiene una visión muy profunda del oficio literario, no tiene miedo en hablar sobre ello, de profundizar en los temas que más le preocupan sobre este oficio y sobre este tema. Y tiene ideas muy interesantes de leer a lo largo de todo el libro. De hecho, también lo llené hasta arriba de post-its porque es que página que pasaba, página que tenía que subrayar porque tenía una idea esencial en todo este tema, ¿no? Sus reflexiones sobre el escritor romántico versus el escritor revolucionario es apasionante. Para él los escritores deben ser revolucionarios, ¿no? Deben ser fieles y leales a su época, ¿no? A la esencia temporal en la que escriben, a los compatriotas con los que se mueve. También tiene mucho de mensaje político, ¿no? Pero habla de que los escritores tienen que ser una figura presente, no tiene que ser una figura que se deja morir, arrinconada, esperando leyendas del pasado como los románticos, ¿no? Tiene como una crítica muy clara sobre este tema. También sobre el tema que me hizo coger este libro en un primer lugar, que es sobre la experiencia vital a la hora de escribir. Él es de los que piensa que un escritor que haya tenido una buena
experiencia vital, un background propio de experiencia y de entendimiento del mundo, siempre será capaz de escribir una mejor obra que uno que simplemente se inventa las historias y que no ha vivido más allá de su zona de confort o de su propia casa. Y otras ideas muy filosóficas, porque tiene páginas y tiene reflexiones que realmente son puramente filosóficas sobre la idea de lo negativo, sobre cómo los escritores se empapan de lo negativo desde ese otro lado de la vida, ¿no? Desde esa cara B, de cómo los autores, y en esto coincide con Virginia Woolf, tienen la capacidad de ver y sentir la vida de otro modo y la obligación de hacerlo llegar con sus escritos al resto de las personas, de servir con su sensibilidad, con ese lado negativo que llevan en el interior al resto de personas y así contribuir a la comunidad desde el intelecto y desde la sensibilidad. Es un autor que realmente me ha fascinado, me ha sorprendido y es de origen árabe y yo nunca había leído nada de esta literatura. Se nota que está muy versado sobre los diferentes autores que nombra, que ha leído mucho, que ha escrito mucho y es una figura muy respetada en el mundo literario árabe. Entonces, si os gusta la literatura en su núcleo más profundo, si os gustan las reflexiones literarias sobre escritura, sobre el oficio del escritor, sobre el porqué de las cosas, sobre el nivel filosófico, ¿no? de todo este mundo, os recomiendo enormemente esta lectura de Mohamed Shukri. Y bueno, estas han sido mis últimas 5 lecturas. Me apetecía muchísimo compartir con vosotros estos títulos porque han sido los que me han estado acompañando en los últimos meses. Sé que no han sido muchas lecturas, pero me gusta hacer este tipo de reseñas compactas y con no muchas de ellas para que por lo menos pueda poder explicar un poquito más cada una y que os llevéis algún mensaje importante de estos títulos para decidir después si os apetece leer o no estos títulos. Por el resto, tengo muchas ganas de seguir subiendo vídeos al canal, tengo distintos vídeos y guiones ya preparados para subir. Y bueno, pues muchas gracias a los que seguís todavía por aquí apoyándome y esperando mi contenido. Y nada, espero poder seguir subiendo la calidad de mis vídeos y trayendo vídeos que realmente valgan la pena de ver. Así que nada, si os ha gustado este vídeo, no os olvidéis de darle un me gusta, compartirlo y comentar qué libro os ha interesado más o si habéis leído ya alguno de ellos. Nos vemos en el próximo vídeo, leed mucho